¿Qué onda? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un capítulo más de Ari te cuenta. Mi nombre es Ari y esta noche tengo preparadas para ustedes muchísimas historias muy buenas. La verdad es que creo que octubre es el mood perfecto para escuchar todas estas historias. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la primera historia. Esta historia me la manda un seguidor, él es Gabo Torres. Gabo Torres me cuenta lo que fue su interacción con la brujería. Y sí, hablamos de la brujería, eso que la gente suele hacer para pues dañar a otras personas, ¿no? Y bueno, Gabo me cuenta que esto sucedió en los años 80. En ese tiempo él vivía con sus dos hermanas y su madre en un pueblito que estaba muy cerca de lo que es Michoacán, México. Gabo me cuenta que en esa época estaba haciendo demasiado calor y me cuenta que realmente en su pueblo era muy común que las personas usaran. Gabo me cuenta que era muy común que en ese tiempo las personas usaran ropa muy ligera. Bueno, Gabo me cuenta que una de las cosas más complicadas de ellos, de él y de sus hermanas, era que su mamá era una persona muy religiosa y sobre todo era muy estricta, por lo que ellos tenían muchísimas limitaciones en cuanto a su comportamiento, su forma de vestir y otras cosas, ¿no? Eso era realmente muy difícil, ya que ellos no podían expresarse, no podían vestirse cómodos y bueno, tenían muchas limitaciones. De hecho, Gabo no tenía permitido ni siquiera tener novia por parte de su madre, ¿no? Eso sí, cuando de repente la mamá de Gabo empezó a tener una amiga que era una vecina. Esta amiga se llama Doña Lourdes. Doña Lourdes era una señora la cual tenía una vida muy difícil. Gabo me cuenta que Doña Lourdes estaba casada con Don Beto y Don Beto pues era una persona que la verdad le daba muy mala vida a Doña Lourdes y a su pequeña hija de 5 años. A él le tocó escuchar muchas ocasiones que doña Lourdes le contaba pues experiencias que le pasaban con su esposo y pues realmente sí era como que le daba mucha pena a ellos, ¿no? La mamá de don Beto siempre ayudaba mucho a doña Lourdes y a su hija. De hecho, la mamá de Gabo se la regalaba a doña Lourdes para su hija, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo bien, la mamá nunca tuvo ningún problema con doña Lourdes hasta que llegó una parte de la historia en la que doña Lourdes empezó a tener una relación extramarital o fuera del matrimonio con un vecino al cual se llamaba Don Arturo. Don Arturo era un chofer que se dedicaba a hacer viajes de mercancía y bueno, resulta que para no hacerles el cuento largo, en un momento Don Beto encuentra a su esposa Doña Lourdes con Don Arturo en el camión. Y pues don Beto se dio cuenta que lo estaban engañando, bajó a doña Lourdes de los pelos, casi casi, y pues fue un escándalo en lo que es el pueblito, ¿no? Doña Lourdes en el momento pensó que la había delatado había sido la mamá de Gabo, ya que pues ella le había pues confesado lo que tenía con don Arturo, ¿no? Es así como doña Lourdes le reclama a la mamá de Gabo y le dice pues hasta de lo que se va a morir, ¿no? Prácticamente se pelearon y dejaron de ser amigas por algunos meses. La verdad es que pues durante ese tiempo todo bien, hasta que pasaron unos meses y como les comento, doña Lourdes regresó a pedirle disculpas a la mamá de Gabo. Y para hacer las paces, doña Lourdes llegó con un plato de pozole blanco. Y pues nada, la mamá de Gabo, pues la verdad es que era una persona que no era muy rencorosa y decidió perdonarla, ya que pues la consideraba que eran muy buenas amigas, ¿no? Además de que pues se venían los tiempos de Sembrina y pues obviamente en ese tiempo pues no sé, yo personalmente siento que se siente una vibra muy bonita y bueno. Resulta que por ese tiempo hay una tradición en la cual el cuadro de la Virgen se queda en diferentes casas de un vecindario, por así decirlo, y se va y se reza una noche, ¿no? Durante 9 días. En una de esas noches a la mamá de Gabo le tocaba tener la Virgen. Hasta ese momento ellos no habían sentido nada pues raro. Lo único es que
Gabo me cuenta que ellos empezaron a tener muchos problemas, muchas peleas por cosas demasiado tontas. Ellos estaban muy irritables, Gabo se peleaba con su mamá, entre sus hermanas y así. La verdad es que fue una época muy difícil. Gabo me cuenta que durante ese tiempo se podían escuchar canicas como si los niños estuvieran jugando, pero en la noche. Y además se escuchaba como si tiraban sacos de pues algún material pesado y se escuchaban rasguños. Es así como ellos deciden no hacer caso de este tipo de cosas, ya que como les menciono, la mamá de Gabo era una persona muy religiosa y pues no creía en este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, después de un tiempo, en una de estas noches en las cuales a ellos les tocó tener el cuadro de la Virgen, a Gabo pues estaban dormidos, y de repente la hermana de Gabo les grita en la noche y estaba súper alterada, y la hermana estaba durmiendo en lo que es la sala, cerca de donde estaba el cuadro de la Virgen. Ellos pues se asustaron muchísimo obviamente y salieron corriendo a la sala a buscar a la hermana. Y es ahí donde la hermana les cuenta que ella se había asustado porque se despertó a eso de las 3:30 de la mañana y se dio cuenta que cerca de donde estaba el cuadro de la Virgen había una entidad como una mujer vestida con una túnica negra que estaba sentada o bueno, hincada como si estuviera rezando, pero se estaba riendo. Entonces estas risas fueron lo que asustaron a la hermana de Gabo. Gabo pues realmente él era el hombre de la casa, ¿no? Es el hombre de la casa prácticamente y pues él pues se preocupó muchísimo por su hermana. La hermana estaba muy alterada y pues ellos la calmaron, la tranquilizaron y pues ya, ¿no? Después de un tiempo también empezó a oler como muy fuerte, como un olor muy penetrante cerca de la casa. Gabo me cuenta que se olía como si hubiera pues aguas tratadas o algo así. Ellos por más que limpiaran no lograban quitar ese olor. Y bueno, hasta ese momento, después de haber visto a esa entidad tratando de rezar en el cuadro de la Virgen, ellos ya estaban muy asustados y sabían que algo estaba pasando. De repente, Gabo me cuenta que algo que a él le incomodó mucho y que nunca le dijo a su mamá fue que en las visitas que doña Lourdes tenía con la madre, ella tenía como un cierto coqueteo hacia Gabo. Trataba de insinuársele y él pues realmente era un adolescente, en ese momento tenía 16 años y él no sabía pues qué hacer, ¿no? Sí le incomodaba un poco la actitud de la señora, pero como su mamá era una persona pues muy estricta, no sabía si él estaba exagerando, pues fue una época muy difícil para él. Una noche a la mamá de Gabo le comentaron que lo vieron echando novia cerca de la escuela. Y pues para no hacerles el cuento largo, la mamá le puso una santa regañiza a Gabo y pues realmente ahí como que él perdió la confianza de poder hablar con su madre pues de este tipo de cosas, ¿no? Y pues no hagan esto, realmente las personas pierden la confianza cuando pues ven que no pueden expresarte cosas, ¿no? No soy madre, pero creo que ese tipo de cosas pasan y creo que siempre es bueno abrir un canal de confianza. Y bueno, después de este comercial vamos a seguir con la historia. Gabo me dice que esa noche pues su mamá lo regañó muchísimo y pues él realmente perdió la confianza de poderle contar qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Él al principio pensó que estaba exagerando, que a lo mejor había visto mal y después los coqueteos siguieron. Doña Lourdes seguía como tratando de seducir a Gabo, ¿no? Él no sabía por qué era esto y todo llegó al límite cuando una tarde Gabo estaba en su cuarto. Resulta que la madre empezó a enfermar muchísimo. Empezó a enfermar muchísimo, si a esto le sumamos las peleas, lo que se escuchaba, lo que vieron cerca del cuadro de la Virgen, pues todo era un caos, ¿no? Prácticamente. Gabo me cuenta que después de todo esto ellos se sentían como muy pues con una vibra muy pesada dentro de la casa. Realmente ellos ya no sabían qué hacer y como les comento, la mamá de Gabo era una persona muy religiosa, pero por más que hacía pues tiraba agua bendita y este tipo de cosas, nada funcionaba. Es así cuando de repente una de las hermanas de Gabo sale embarazada. Y realmente eso fue como la gota que derramó el vaso en la madre, ¿no? Ya que pues ella ya estaba enferma y cayó
iba al hospital y pues todo fue un caos, ¿no? De repente pasó el tiempo, la hermana se alivia, tiene a su bebito y pues una tarde mientras ellos estaban pues conociendo al bebé y lo estaban cambiando, doña Lourdes llegó a la casa de Gabo para conocer a la bebé, ¿no? Gabo me cuenta que durante ese tiempo él ya se sentía bastante incómodo con la presencia de doña Lourdes en la casa, pero no le había dicho nada a su madre. Él se fue a su cuarto cuando vio que doña Lourdes llegó y doña Lourdes aprovechó la oportunidad de que ellos estaban cambiando al bebé y se fue al cuarto de Gabo. Es ahí donde trató de seducirlo nuevamente y pues Gabo trató de salir, pero doña Lourdes no lo dejó. De repente entra la mamá de Gabo y ve como doña Lourdes pues estaba sin ropa y estaba tratando de seducirlo. La mamá de Gabo se enoja muchísimo, se pelean, la saca de los pelos de la casa y se vuelve a hacer un escándalo dentro del pueblito, ¿no? Es así como una vecina, doña Lupe, se acerca con la mamá de Gabo y le cuenta que ella había sido la que le había advertido al esposo de doña Lourdes de lo que estaba pasando, ya que conocía a doña Lourdes y sabía que no era una buena persona. Además de que le advirtió a la mamá de Gabo que tuvieran mucho cuidado con doña Lourdes y que vigilaran todo lo que estaba dentro de la casa, ya que doña Lourdes se dedicaba a hacer trabajos de brujería. Y fue así como la mamá de Gabo entró en alerta y una mañana doña Lupe decidió acompañar a la mamá de Gabo a buscar en su casa cualquier trabajo que hubiera dejado pues doña Lourdes, ¿no? Y es así como encuentran una maceta con fotos de ellos enterrados y además tenía como, me cuenta que tenía como chiles, como que era una sustancia muy asquerosa y estaba dentro de su casa. Después de esto, doña Lupe llevó a la mamá de Gabo a hacerle limpias y dejaron de suceder estos sucesos, pero realmente ya no supieron nada de doña Lupe, más que después de un tiempo se enteraron que se mudó de casa y pues se dejaron de escuchar este tipo de cosas en su casa. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Realmente me pareció una historia muy fuerte. Creo que es increíble cómo las personas que llegas a considerar tus amigos pueden llegar a hacer este tipo de cosas hacia ti. Y bueno, creo que pues sin duda fue una experiencia muy desagradable. No sé qué es lo que ustedes opinan sobre la historia anterior. Creo que realmente personalmente creo que eso está mal. Creo que está mal que haya personas que recurran a este tipo de dones para hacerle daño a otras personas. Sin embargo, creo que hay otras personas las cuales tienen razones nobles para contactar a este tipo de personas con dones, ya sea por una buena causa o por lo que sea, ¿no? La siguiente historia está fundamentada bajo esa idea y bueno, no sé qué es lo que ustedes opinen, pero vamos a escucharla. Esta historia le sucedió a Héctor. Héctor es un chico de 18 años, el cual desafortunadamente tiene un amigo que tiene una hermana desaparecida. Héctor me cuenta que su amigo y él estaban en una fiesta en la cual también estaba su hermana Jimena. Jimena empezó a bailar con un chico y esta persona pues que no conocían ellos empezó a bailar con ella, ¿no? Y pues realmente pasaron toda la noche juntos. Llegó el momento en el que ya se iban y Jimena nunca apareció. Desde ese momento Jimena está desaparecida y bueno, resulta que a Héctor le tocó ver y escuchar pues la versión de su amigo, ver a su amigo con esta desesperación de no poder encontrar a su hermana. Y pasó el tiempo, por esta desesperación ellos, bueno, la familia de su amigo decidieron recurrir a lo que son brujos o chamanes para poder saber dónde estaba su hermana, ¿no? Es así como la mayoría de las personas le comentaban que estaban con vida y otros les decían que no, que desafortunadamente la hermana ya no estaba en este mundo. En ese momento pues ellos estaban como sin encontrar esta paz porque realmente ellos buscaron a esas personas para pues tener una paz dentro de ellos, ¿no? Para saber qué había pasado con Jimena y pues realmente no pudieron encontrarlo. Es así como Héctor me cuenta que cuando él empezó a hacer sus prácticas entró a una fábrica y pues así
conoció a una persona ya casi de la tercera edad, el cual pues de repente empezó a platicar con él, y esta persona empezó a contar cosas de historias de terror, ¿no? Historias, relatos paranormales. Héctor hasta ese momento era una persona que creía él no creía en ese tipo de cosas. Realmente era una persona escéptica que no pues le interesaba ni creía en las cosas paranormales. Fue así cuando esta persona, al cual se llama Salvador y de cariño todos le decían Don Chava, empezó a contarle pues relatos de donde él vivía antes, y llega un punto en el que le cuenta que él y uno de sus hermanos tenían este tipo de dones, y que en algún momento donde antes vivían podían encontrar a personas o hablar con personas que ya no estaban en este mundo. Es así cuando Héctor le dice que si eso fuera realmente cierto, ¿por qué no se dedican a ayudar a las personas que tienen a familiares desaparecidos? Ya que eso podría traerles calma, ¿no? Creo que él habló desde la impotencia que tenía de que su amigo había consultado a ese tipo de personas y realmente solamente los habían estafado. Es así como Don Salvador le dice que es muy peligroso, ya que pues por otras razones, si hay las personas que desaparecen pues es por alguna razón en específico, entonces podría traer como consecuencias contraproducentes contra ellos mismos. Y pues en ese momento Héctor le dice que él cree que está mintiendo y que realmente él no cree en esas cosas. Es así cuando pues Salvador puede ver el enojo de Héctor y le pregunta que si él tiene a alguien en esa situación, y es así cuando Salvador pues empieza a contarle que tuvo un amigo que realmente perdió a su hermana y que pues habían consultado a ese tipo de personas, pero pues nunca le habían dado una respuesta a pues que ellos les diera calma, no solamente habían como jugado con ellos y les habían estafado. Y en ese momento Salvador le dice que él puede ayudarle a saber cómo está la muchacha. Y en ese momento Héctor se queda así como sacado de onda y le dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa, no quiero jugar con eso, creo que para mi amigo es muy importante ese tipo de cosas y realmente prefiero no saber nada, no me interesa. Y Don Salvador solamente le dice que necesita el nombre de la muchacha. Héctor se niega y así pasaron 2 semanas en las que Don Salvador le estaba pidiendo el nombre de la muchacha, que por favor, que lo quería intentar para pues darle paz a esa familia, ¿no? Pasan 2 semanas y Don Salvador logra sacarles el nombre de la muchacha a Héctor. Y pues al día siguiente llegan al trabajo y resulta que Don Salvador le dice que si le había dado bien el nombre de la muchacha. Héctor le dice que sí, que realmente sí le dio el nombre bien de la muchacha, y Don Salvador le dice, es que no estoy seguro de lo que te voy a decir, dame un día más. En ese momento Héctor pensaba que nada que ver, que solamente pues estaba pues tratando de ganar tiempo, que veía que le iba a inventar, ¿no? Y es así cuando al día siguiente llega Don Salvador y le dice, mira, lo que te voy a decir es algo fuerte, quiero que estés fuerte para esto y sobre todo quiero que se lo digas a tu amigo. Héctor se queda súper sacado de onda y le dice, ¿qué pasó? Es así cuando Salvador le empieza a contar que la muchacha desafortunadamente ya no está en este mundo. Le cuenta la forma en la que ella perdió la vida y también le cuenta en dónde está. Él le da una carretera exacta, 1 kilómetro exacto, y le dice, ¿sabes qué? Ella está ahí, perdió la vida hace tanto tiempo y quiero que tú le digas a sus familiares para que puedan encontrar paz. No te preocupes por ella, en algún momento una persona que la encontró, igual que yo, la ayudó a descansar en paz. Héctor se saca muchísimo de onda y le dice que él no le va a decir nada a su amigo porque no quiere jugar con sus sentimientos, y Salvador le dice, es que tú le tienes que decir para que ella sepa que ellos ya están tranquilos. Héctor se saca mucho de onda y le dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir nada a mi amigo porque realmente pues no quiero jugar con esos sentimientos, imagínense que les digo y que ellos van a buscarla y que pues no saben nada, ¿no? Don Chava le dice a Héctor que por favor que le diga, y es así cuando pasa una semana y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya le dijiste, tienes que decirle, y le insiste mucho.
Héctor tomó la decisión de nunca decirle nada a su amigo por lo mismo. Me cuenta que no quería jugar con los sentimientos de él, no quería jugar con los sentimientos de la familia y sobre todo le daba miedo que una vez más jugaran con ellos y ellos hicieran la ilusión de que iban a encontrar a la hermana y no la encontraron. Además de que es una noticia muy fuerte el decirle, ¿sabes qué? Tu hermana está sin vida. Y está en este lugar y está, pues es muy fuerte, ¿no? Realmente lo entiendo por esa parte. Él decide no decirle nada a su amigo. Pasa un año exactamente de lo que Don Chava le dice a Héctor y resulta que un par de buscadores le dicen a la familia que encontraron huesos en una carretera en el sur de México. Obviamente por todo esto de la hermana, pues la familia se acercó a ese tipo de buscadores que buscan y que encuentran a personas desaparecidas y pues dieron con ese contacto, ¿no? Es así cuando se dan cuenta que efectivamente en ese lugar habían encontrado los restos de la hermana, del amigo de Héctor. Cuando Héctor se entera, le pregunta a su amigo que dónde los habían encontrado. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? Los encontramos en este lugar. Y Héctor se da cuenta que ese lugar fue el mismo en el que Salvador le había dicho un año antes que estaba la hermana. Entonces en ese momento Héctor ya no estaba trabajando en la misma empresa, él se sacó muchísimo de onda y se dio cuenta que efectivamente esta persona no había jugado con él, le había dicho la verdad de dónde estaba la hermana de su amigo y sobre todo pues lo hizo sin obtener ningún beneficio, ¿no? O sea, no le pidió, no le cobró nada, solamente quería darles paz. Y bueno, algo similar le sucedió a Carlos. Carlos es un hombre de 36 años que desafortunadamente hace 2 años perdió una hija de la misma forma. Y ella desapareció. Él me cuenta que durante un año después de que intentó todo, es decir, denunció, hizo todo y trató de encontrarla por la forma, pues ahora sí que el protocolo que te pide las leyes, ¿no? Se desesperaron y también recurrieron a este tipo de personas. Él me cuenta que consultó a más de 7 brujos y realmente igual lo mismo que le sucedió al amigo de Héctor, le decían una cosa y otros les decían otra cosa y realmente solamente le sacaron dinero, nunca pudo obtener la paz que estaba buscando o la respuesta que estaba buscando. Hasta que una noche él me cuenta que estaba en grupos de desaparecidos y efectivamente en esa tarde y de repente una persona empieza a publicar que le había ayudado a otras personas a buscar a desaparecidos, ¿no? Y además de esto también encontró a familias que habían dicho que esta persona les ayudó, entonces eso les dio un poquito más de confianza. Carlos decide contactar a esta persona y esta persona, a diferencia de otros, no le pidió ningún, pues ahora sí que pago o alguna remuneración para ayudarle a encontrar a su hija. Eso fue lo que pues se le hizo muy extraño a Carlos, ya que pues todos los anteriores solamente le habían pedido dinero. Y de repente pasaron 2 días cuando este señor le dice que su hija estaba pues ya en otra vida, ya había que su hija ya no estaba en este mundo, que había perdido la vida. También le dice cómo la perdió y en dónde estaba. Lo más extraño fue que él no le pidió ningún pago, solamente le dijo que quería que su hija ya descansara. Y unos días después estas personas que se dedican a buscar a restos de personas encontraron una fosa y ahí se dieron cuenta que unos restos coincidían con el ADN de Carlos y es así como él pudo encontrar a su hija gracias a este relato. Creo que es algo fuerte, creo que este relato es algo fuerte, realmente pues es una lástima que tengan que recurrir a este tipo de cosas para poder encontrar familiares. No sé qué es lo que ustedes opinen. ¿A alguien de ustedes les ha pasado algo similar? Creo que es muy fuerte y sobre todo creo que pues es triste. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia es una historia que personalmente no me había tocado escuchar ningún relato de alguien que conozca. Había escuchado sobre estas pues entidades, pero nunca me había tocado escuchar un relato. Esta historia me la cuenta Rubén. Rubén es un chico de 19 años. Él reside en Puebla y me cuenta que esto le ocurrió cuando él tenía aproximadamente 15 años. Él
pues vive en una zona donde pues es bastante pues poblada y además hay muchos árboles. Realmente pues para los que tengan la fortuna de conocer Puebla, Puebla es un lugar precioso, realmente yo me quedé enamorada de Puebla. Y bueno, él me cuenta eso, ¿no? Él me cuenta que una tarde su abuelita le pidió de favor que fuera a dejarle un encargo a su tía Norma. En este encargo, él le pedía que le dejara pues unas cosas que había encargado y él desde que supo que iba a ir a visitar a su tía Norma, como que se sacó de onda, ¿no? Es que me cuenta que su tía Norma es una persona muy religiosa y suele tener muchos santos y muchos pues figuras que sean de santos, ¿no? Pero a él le parece curioso que estos tienen como una como si estuvieran tristes, dan esa impresión, ¿no? Entonces, él desde que supo que iba a ir con su tía, como que sentía una vibra medio extraña, no mala, porque él me cuenta que se lleva muy bien con su tía y la verdad le cae muy bien, pero prefiere convivir con ellas en lugares que no es su casa. Pero bueno, él emprendió viaje a casa de su tía a eso de las 4 de la tarde y me cuenta que en el camino, pues todo normal. Llegó a casa de su tía a eso de las 4:30 y su tía lo invitó a comer. Él como pues tenía que será unas 2 semanas, 3 semanas que no había visto a su tía y ella le comentó que había hecho de comer algo que le encanta, él decidió sí quedarse a comer. El tiempo pasó muy rápido ya que pues como les comento, ellos sí se llevan bien, solamente pues no le gusta estar en su casa, ¿no? Y bueno, se dieron a eso de las 7 de la tarde, casi 8 de la tarde, y la tía le dijo, ¿sabes qué? Ya es muy tarde, realmente me da mucho pendiente que te vayas. Y él le dijo, no te preocupes, no pasa nada, yo me voy, ya he andado pues a esta hora, y además pues todavía se ve, o sea, no está oscuro. Y la tía le dice, no, ¿sabes qué? Te voy a dar la bendición. En eso Rubén me cuenta que él estaba pues como sacado de onda ya que tenía mucho tiempo que su tía no le daba la bendición. Pero bueno, o sea, él realmente lo vio como un gesto lindo que era parte de su tía. Y bueno, él me cuenta que de repente después de eso su tía procedió a darle la bendición y realmente pues a él le pareció un gesto lindo, ¿no? Incluso me comenta que llegó a sentirse mal por pues lo que él había sentido desde que supo que iba a ir con su tía, ¿no? Como algo de culpa. Pero de repente la tía empezó a darle la bendición, pero no era lo que él esperaba. Realmente me cuenta que cuando ella le empezó a dar la bendición, sonaba como un benditas ánimas del purgatorio, por la bondad y misericordia del Señor les pido que por favor intercedan en el camino de mi sobrino y lo protejan de todo mal. No me mandó como tal toda la oración porque me cuenta que realmente no recuerda con exactitud todas las palabras, pero era algo así. En ese momento él me dice que nunca había escuchado pues una bendición de esa forma y sí le sacó un poquito de onda. Entonces en ese momento recordó por qué no quería ir con su tía y empezó a sentir como una vibra extraña. No mala ni de miedo, simplemente algo diferente a lo que había sentido antes. Y bueno, como ya era tarde, él emprendió camino a su casa. De repente, pues la tía le termina de dar la bendición y le dice que por favor se cuide mucho, que en cuanto llegue a su casa que le marque y pues todo bien, ¿no? Él me cuenta que como ya estaba empezando a oscurecer, él quería tomar un atajo. En ese momento, él decide irse de camino por el atajo, aunque ese lugar era un poco más oscuro y estaba pegado a un río de aguas pues no muy bonitas, pero bueno, era más rápido ya que de la otra forma tardaría media hora, y así pues solamente haría como unos 10 minutos de camino, ¿no? Él me cuenta que pues con la bendición de su tía ahora sí que prácticamente decidió irse por el atajo y todo bien. A medio camino se dio cuenta que por una orilla del río estaban unas personas, eran pues unos vagos que estaban tomando y fumando y desde que los vio él se puso en alerta. Realmente le dio mucho miedo porque pues pensó que lo iban a asaltar o algo y efectivamente cuando iba a unos metros más cerca de ellos, estas personas se pararon enfrente de él y le dijeron que ya había valido. Y que pues sacara todo lo que tuviera, si no pues le iba a ir mal, ¿no?
En ese momento él me cuenta que el que se puso enfrente de él con un arma punzocortante se quedó con una cara de sorprendido, que incluso él se sacó de onda, no supo por qué pues puso esa cara, y de repente todos los demás se hicieron para atrás y empezaron a gritar y dijeron que el niño ya había valido. Él no supo qué pasó, solamente me describe que en ese momento empezó a salir una tipo brisa o humo detrás de él y empezó a recorrerle un escalofrío por todo el cuerpo. Cuando de repente empieza a escuchar susurros detrás de él, él voltea y se da cuenta que lo que hay detrás de él son muchas sombras, como si fueran muchas almas, así me lo describe, grises, no eran blancas ni negras, eran grises. Él se asustó muchísimo, se quedó en shock, se quedó parado, no supo qué hacer, y entre muchos susurros lo único que entendió fue que le dijeron que podía irse en paz, que ellos lo iban a acompañar, pero que no se preocupara, que estaría bien. Él me cuenta que después de escuchar esto se sacó muchísimo de onda, se asustó y empezó a correr a su casa. Pero después de que ellos le dijeron eso, sintió como una calma. Aún así se echó a correr, pero sintió una calma y llegó a su casa. Me cuenta que cuando llegó a su casa estaba súper sacado de onda y él solamente pudo pensar que habían sido las ánimas del purgatorio, porque fue mucha casualidad que su tía haya pedido a ellas que lo ayudaran y ahora pues él le pasará eso, ¿no? Él me cuenta que aproximadamente un mes después tuvo la confianza de decirle a su tía en una fiesta que hubo en su casa, y su tía le dijo que sí, que ella realmente cree en eso y que ya lo encaminó a las ánimas del purgatorio para que pues lo ayudaran. No sé qué opinan. Nunca me había tocado escuchar una historia así, más que estas dos que les traigo. ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna situación similar? Y bueno, la siguiente historia también tiene que ver con lo que son las ánimas del purgatorio, y esa historia me la cuenta Luis. Luis es una persona que en algún momento me dice que había escuchado sobre estas ánimas del purgatorio. Realmente él pues sabía, bueno, para los que no saben, las ánimas del purgatorio se supone que son personas que no han podido llegar a su destino final, entonces están como atrapadas en un limbo. Se supone que las historias que se cuentan es que tú les prometes pedir por ellos para que puedan alcanzar su destino final, y a cambio ellos te ayudan y te dan favores, ¿no? Existen ciertas oraciones que son específicamente para este tipo de ánimas. Y bueno, me cuenta Luis que en algún momento pues él ya había escuchado mucho sobre estas historias y decidió rezarles y pedirles sobre una persona que no tenía trabajo en ese momento, y pues le pidió el favor, ¿no? Su sorpresa fue que al día siguiente esa persona consiguió un trabajo. Lo más extraño fue que él les prometió que les iba a pedir por ellos, pero una noche él se quedó dormido. Esa noche que se quedó dormido, dice que se despertó aproximadamente a las 12 de la noche y sintió como si alguien le dijera en el oído: tienes que rezar. Y en ese momento él se levantó y dijo: se me olvidó rezarle a las ánimas del purgatorio. Cuando se levantó y lo rezó y concluyó los días, pues ya no volvió a pasar nada malo, ¿no? Pero sí fue algo como que dijo que realmente nunca pensó que realmente sucediera. O sea, él nunca pensó que esto podría ayudarle. Y pues ahí fue cuando entendió que realmente estas ánimas son muy milagrosas. Otra historia de estas también le sucedió a Carla. Carla es una chica de 15 años, la cual me cuenta que en donde vive es Tijuana, y pues para los que no saben, Tijuana pues lastimosamente es una ciudad muy bella, pero también tiene mucha delincuencia, por lo cual su madre siempre trataba de llevarla y encaminarla a la escuela, ya que iba en el turno de la tarde. En una ocasión, cuando ella venía de regreso, su mamá le dice que no va a poder pues salir por ella, ¿no? Que por favor se venga con mucho cuidado, y algo que ella recuerda mucho es que su mamá le dice que la va a encaminar con las ánimas sola. Esta es un ánima que también es parte de las ánimas del purgatorio y es muy popular
realmente pues es como que la más popular de estas ánimas. Y ahí es cuando pues Carla se saca de onda. Pero bueno, viene de camino y de repente salió un tipo. Este tipo empezó a gritarle cosas y le empezó a seguir y estaba muy asustada y dice que no sabía qué hacer. Realmente pues donde iba a pasar era un lugar más solo, pero si se regresaba iba a toparse con este tipo. En ese momento ella dice que no sabe de dónde salió, pero salió una mujer muy alta, pero traía como un vestido largo. Esta mujer se pegó al lado de ella y le dijo, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Ella me dice que en ese momento no sabía si esta persona era algo bueno o era algo malo o era parte de lo mismo, del mismo tipo que le estaba ayudando. Y de repente me dice que el tipo, ella volteó para ver si el tipo venía siguiéndola, pero también se alejó de la mujer que se le emparejó. Entonces en ese momento ella se dio cuenta como el tipo empezó a correr a sentido contrario de donde iba, ¿no? Realmente ya no le estaba siguiendo, se echó a correr al lado contrario y cuando ella volteó a ver a la mujer se dio cuenta que ya no había nadie. Entonces en ese momento ella llegó y le contó a su mamá y su mamá le había dicho que su mamá le comenta que le tenían que dar las redes a la ánima sola porque había sido ella la que la había ayudado. Carla me cuenta que realmente ella pues no sabe qué fue lo que pasó esa noche, pero que sea lo que sea, la salvó y le ayudó a que no pasara nada. Y bueno, esta última historia tiene lugar en lo que es Yucatán, México. Esta historia me la cuenta Laura. Laura es una persona, una chica de actualmente tiene 20 años. Ella me cuenta que todo esto sucedió hace aproximadamente 3 años, cuando ella era una chica muy joven, de 17 años. Y bueno, ella me cuenta que en su pueblo había un hombre que estaba obsesionado con ella, al punto de que ella pues al principio pensó que lo tenía todo bajo control, realmente nunca quiso como decirle a su madre, pero esta persona la acosaba mucho, o sea, siempre que la miraba sola la seguía, quería hablar con ella, le decía cosas y le hacía propuestas pues de todo tipo, ¿no? Ella me cuenta que en algún momento pues esta persona trataba de acercarse a ella y al final de cuentas se iba, ¿no? Pasaban unos 2, 3 minutos en los que le decía algo y luego se iba como si algo lo estuviera ahuyentando. En algún momento esta persona decide acercarse con la madre y pedirle prácticamente a su hija, ¿no? Cuando se acerca con la mamá le dice que él es un tal, que no se le vuelve a acercar a su hija, y el tipo le dice que ya, que si fuera por él ya se la hubiera robado, pero que siempre que trata de acercarse a ella hay muchas mujeres que siempre la acompañan, que si ella sabe quiénes son, ya que en el momento en el que él decide acercarse a ella, estas lo rodean y tratan de amenazarlo, ¿no? Para no acercarse con ella. Y es ahí cuando la mamá le dice que ella siempre encamina a su hija con las benditas ánimas del purgatorio y que nunca va a poder acercarse a ella. Y así es como ese señor deja de molestar a la niña y ella me cuenta que tiempo después ella le cuenta a su madre y su mamá la regañó porque realmente nunca le dijo nada y pues ella pudo haberlo parado desde antes, ¿no? Y es así como la mamá le dice, no te preocupes hija, yo siempre te encamino con las ánimas del purgatorio y tú siempre vas a estar cuidada. Y bueno, ¿qué les pareció esta última historia? Realmente a mí todas las historias me parecieron muy buenas, me parecieron muy interesantes, me gustan mucho. Quiero saber qué es lo que ustedes opinan y sobre todo quiero saber si tienen alguna historia similar, me encantaría escucharla. Muchas gracias por estar en este capítulo de Ari te cuenta, nos vemos en el próximo y buenas noches.